Si ponemos el foco ahora, lo que era en el año 92, yo diría que el trabajo ha sido y es la mejor manera de incorporarse a las personas a la vida social. Y eso lo queríamos en el 92, lo seguimos creyendo ahora, pero la realidad es que nos encontramos con un sistema, el sistema, que no solo está destruyendo el trabajo, no solo está destruyendo los puestos de trabajo, sino que además está precarizando los pocos puestos de trabajo que se están creando. A pesar de todo, aún hoy estamos convencidos de que el trabajo es la mejor herramienta para sacar a las personas de la exclusión, quizás ya no de la pobreza. Hace poco la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ha dado la cifra de que en España el 12,5% de los trabajadores están en situación de pobreza. No podremos luchar contra la pobreza, esa sí que sería misión imposible, y más con los colectivos que nosotros trabajamos, pero sí que seguimos creyendo que ese trabajo sigue siendo esa herramienta que puede sacar a las personas a flote. Otra de las características actuales es de que esta zona de exclusión, que quizás hasta el 2006, 2007, era una zona de exclusión estática, podríamos decir, estaba muy anclada mayoritariamente en una serie de colectivos, que podía ser por motivos étnicos, colectivo gitano, por razones de migrante económico, colectivo mujeres víctimas de malos tratos, se ha dinamizado, se ha extendido en la sociedad. Hoy tenemos una realidad que hay capas de la población que se están enfrentando a situaciones que nunca podían haberse imaginado que tendrían que enfrentarse. Esta es una situación, yo diría, con una tendencia, como somos del Partido Optimista, no diremos irreversible, pero sí que realmente será difícil de revertir una situación de este tipo.